Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta porque ya estamos terminando casi. Este es el penúltimo video de esta unidad de la Cátedra de Diseño e Instalaciones para las Industrias 2. Les habla Mercedes Canese. Estamos en la unidad 5, la última, de instalaciones eléctricas trifásicas, y en la penúltima parte de esta última unidad, pliego tarifario de la ANDE y factor de potencia. Vamos a empezar con un repaso de lo que era el factor de potencia, que es el coseno phi. Y que phi es el ángulo que se forma entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva, que, como dijimos, es una potencia parásita. No consume energía, pero sí ocupa espacio en el sistema, y por lo tanto hace que la capacidad de mi sistema se vea reducida. Esta es la capacidad de mi sistema. Si es que el ángulo phi es más pequeño, el coseno se acerca más a 1, entonces esto yo tengo que trazar así como con un compás, y voy a tener más potencia activa que aprovechar. Lo habíamos visto también con el ejemplo de la cerveza, y la espuma sería la potencia reactiva, ¿no es cierto? Bueno, con estos elementos ya estamos en condiciones, entonces, usando el pliego tarifario de la ANDE, calcular cómo reducir la potencia reactiva, la energía reactiva, y también cómo saber en función a la multa de la ANDE cuándo es nuestra potencia, nuestro factor de potencia. Y con eso también podemos corregir el factor de potencia. Si sabemos cuál es el factor de potencia de nuestra instalación, podemos corregir el factor de potencia, ¿sí? Entonces eso podemos hacer si ya existe la instalación, sobre los datos de la ANDE, de la factura, del histórico de la ANDE. Y si la instalación es nueva, tenemos que saber cuál es el factor de potencia de nuestros equipos, que hay tablas que nos dicen de los electrodomésticos, etcétera, hacer el cálculo teórico del factor de potencia y corregir también. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era la potencia reactiva. Recordemos que la potencia reactiva se reproduce cuando tenemos especialmente bobinas. También puede ser por componentes electrónicos o condensadores. Y en el caso de resistencias puras no tenemos potencia reactiva, como sucede con un calentador, por ejemplo, o una lámpara incandescente. Estos no producen potencia reactiva. Pero casi todos los equipos, y más todavía los equipos que ahora se usan más, como los fluorescentes compactos o los fluorescentes comunes, todas las lámparas de descarga y las LEDs también tienen un factor de potencia menor a 1. En general, los que tienen más impacto en esto, bueno, por eso están las reactancias por los fluorescentes, y sería algo similar si bien las LEDs no tienen reactancias, tienen componentes electrónicos, entonces producen potencia inductiva. Los motores sincrónicos subexcitados, los transformadores también, y más todavía si un transformador se está usando por debajo de su capacidad, produce potencia inductiva. Y la potencia capacitiva, que está en el otro sentido y que puede compensar esa potencia inductiva, justamente es producido por capacitores. Por eso es que se suelen poner bancos de capacitores o condensadores para reducir la potencia reactiva y con eso mejorar el factor de potencia. Y también los motores sincrónicos sobreexcitados. Y acá vemos el concepto, ¿verdad? La potencia reactiva se produce por un desfasaje entre la tensión y la intensidad, y podemos ver este desfasaje. En este primer caso no hay, coincide la tensión con la intensidad. Fíjense que la tensión está marcada por esta sinusoide roja y la intensidad por la sinusoide celeste, y ahí ambos coinciden porque solamente tenemos, por ejemplo, una resistencia eléctrica, focos incandescentes, etcétera. Entonces no tenemos energía reactiva y ambos vectores están en el mismo sentido, y entonces la impedancia también está en el mismo sentido. Cuando tenemos una bobina de un motor asincrónico, hay un desfasaje entre la tensión y la intensidad y forman un ángulo de 90 grados. Y esto hace que la impedancia, en vez de estar en el mismo sentido que ambos, tenga también un desfasaje, en este caso hacia arriba, porque es inductiva. Y fíjense que el desfasaje de la intensidad respecto a la potencia no hace que la energía reactiva sea consumida, no se consume, sino que ocupa lugar en el sistema.
aumenta la necesidad de la capacidad, o sea, aumenta el uso de la capacidad del sistema. ¿Sí? Lo mismo pasa si tenemos un sistema con potencia puramente capacitiva. También va a usar, y ahí en ese caso la impedancia es hacia abajo y hay también un desfasaje de 90 grados, pero la intensidad es hacia arriba, no hacia abajo como en el caso anterior. Se desfasa también en 90 grados. Y pasa lo mismo, o sea, lo que hace es ocupar espacio en el sistema, pero no consume energía, pero igual ocupar espacio en el sistema me genera un problema. Es eso, la corriente parásita como le llamamos. Entonces, ¿de qué forma podemos corregir eso? Y tradicionalmente era bastante conveniente este segundo modo de corregir, que era colocando condensadores en donde se encuentran los motores. La ventaja de este segundo método es que se prende el motor y ya funciona con él el condensador, y cuando el motor no funciona tampoco el condensador, y un método que funcionaba muy bien tradicionalmente cuando todavía no existían los sistemas automatizados que regulen el aprovechamiento de un banco de condensadores. Y la otra ventaja de esto es que entonces dentro de los conductores del circuito del motor ya no existía más energía reactiva y no se ocupa capacidad de los circuitos, de los conductores de los circuitos. Pero actualmente se usa igual más. Esta es la ventaja, digamos, que tiene este sistema, pero igualmente ahora se usa más el banco de condensadores porque ya los sistemas están muy automatizados, entonces el banco de condensadores hace que se regule la entrada en forma automática. El banco de condensadores tiene un sistema que va leyendo el factor de potencia, y a medida que se requiere más potencia capacitiva, entonces van entrando más condensadores de su banco para compensar. Entonces va regulando automáticamente y siempre cuida que el factor de potencia sea el óptimo. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre esto? ¿Cómo hacemos para corregir el factor de potencia? Que es este siguiente punto que está acá abajito, y acá a continuación vemos eso. Lo ideal, si no existe todavía la instalación, como ya les dije, se calcula, ¿verdad? Se calcula en función del factor de potencia que vienen de los fabricantes de los motores, de las lámparas, etcétera, todos los artefactos que existan. Si la instalación ya existe, que es lo más usual, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a trabajar en una fábrica que ya está y que le viene la multa por energía reactiva y bueno, tenemos que solucionar el problema, entonces podemos solicitar a la ANDE las mediciones históricas de al menos un año, y en esas mediciones van a estar los factores de potencia. La otra opción es pedirle al contador de la fábrica que nos pase la copia de las facturas de la ANDE. A veces nomás esas copias de factura no nos sirven, porque si es que se van en ventanilla a pedir que le impriman la factura, normalmente no nos muestra todos los conceptos de la factura, que son muchos, y no entran en una factura pequeña, que es la que a veces usa la ANDE para sus impresiones. Entonces ahí vamos a recurrir al primer sistema. Pero si tienen facturas originales, que son las que le llegan, así como nos llega a nuestra casa, a nuestra facturar, entonces ahí sí vamos a tener la lectura de... Lo que vamos a tener es la multa por energía reactiva, y a partir de la multa, con lo que dice el pliego tarifario, podemos calcular cuál es el factor de potencia. Y con eso podemos calcular de qué capacidad tiene que ser nuestro banco de condensadores. Yo siempre recomiendo que el banco de condensadores por lo menos llegue al factor de potencia, esté calculado para llegar al factor de potencia 0,95 y no conformarnos con el 0,92, porque también nos conviene que la capacidad de nuestro sistema esté aprovechable al máximo. Y vuelvo a reiterar lo que creo que ya dije, que tenemos que tener a alguien que todos los meses vaya leyendo el medidor de la ANDE de nuestra fábrica, porque si esperamos nomás la factura, cuando veamos la multa ya va a estar corriendo el siguiente mes, o sea que 2 meses vamos a tener ya de multa sí o sí. En cambio, si vamos leyendo el medidor a medida que, no sé, por lo menos una vez a la semana, vamos viendo el medidor a ver cómo arroja su lectura, y ya vamos a ver, mira, un poco estamos por debajo del 0,92, y ya rápido revisamos nuestro banco de condensador, hacemos los ajustes que hagan falta, y así sabemos ya que por lo menos un mes nomás nos va a venir la multa, y no 2 meses o más
Bueno, ¿y cómo calculamos si tenemos entonces la factura de la ANDE con todos los elementos de esa factura en forma correcta? Y con esta fórmula que es el factor de potencia, ¿cómo calcula la ANDE? ¿Verdad? Y con esta otra, ¿verdad? Vamos a tener que el factor de potencia que calcula la ANDE es igual a la energía activa, que está en kWh, dividido la energía aparente, que es la raíz cuadrada de la energía activa al cuadrado, más el cuadrado de la energía reactiva. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esto. Acá está en las unidades de medida. Y ahí entonces vamos a tener el factor de potencia y podemos hacer de un año por lo menos de factura para tener el histórico. La otra forma de calcular es tomando la multa de la ANDE. Nosotros vamos a tener el valor de la multa, pongamos que 4 millones de guaraníes, y eso va a ser igual a lo que dice acá en esta siguiente parte, que es en el caso de que el valor del factor de potencia medio mensual del cliente resulte inferior a 0,92, el precio del kilovatio hora tiene que ser sin la barra, ¿verdad? No está dividiendo, estamos hablando de unidad de energía y entonces esto está en kilovatio multiplicado por hora, no dividido por hora, que es la energía activa, se aumentará a razón de 4,0% por cada centésimo del valor del factor de potencia medio mensual inferior a 0,92 para todas las categorías. Significa que si a mí me vino una multa de 4 millones de guaraníes, tengo que decir que eso es igual a el monto total de mi energía activa, que es este, ¿verdad? Aumentado en 4% por cada centésimo. Entonces, si por ejemplo mi factor de puedo poner como X factor de potencia y va a ser la diferencia entre 0,92 y X por 100, ¿verdad? Y con eso entonces ya tengo la fórmula armada. Ustedes saben hacerlo mejor de lo que yo expliqué. Como futuro ingeniero, todo lo que es hacer fórmula a partir de un texto para ustedes es cosa de ingreso, ¿verdad? Cosa de ingreso, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de calcular. Bueno, ahora, ¿cómo corregimos? Y la forma que vamos a corregir es súper simple. También para ustedes que dieron trigonometría, pero a profundidad, esto es realmente algo simplísimo. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestra potencia activa, que sabemos cuánto es. La potencia activa para nosotros va a ser la potencia media de nuestras lecturas del medidor, o podemos tomar la potencia también podemos acceder al valor de la potencia haciendo el cálculo de lo que pagamos de potencia dividido el costo unitario de la potencia. Hay muchas formas de saber cuál es la potencia que contratamos con la ANDE. Bueno, eso va a estar acá. Esta P va a ser para nosotros la potencia que contratamos con la ANDE, la potencia activa. Bueno, genial. Entonces, tenemos este dato, tenemos Phi 1 tenemos porque tenemos el coseno de Phi, que es mi factor de potencia actual. En la lámina anterior les mostré muchas formas de saber cuánto es ese factor de potencia, inclusive podemos pedirle el histórico a la ANDE y nos dice cuánto es. Entonces Phi actual tenemos porque tenemos coseno de Phi. Y por otra parte tenemos también Phi 2, porque Phi 2 es a lo que queremos llegar. Nosotros queremos que el coseno de Phi sea 0,95 o lo más cercano posible a 1. Está bien, 0,95 ya está muy bien. Entonces, este también ya es otro dato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a este Phi 2? Fíjense, nosotros estamos en Phi 1, entonces tenemos una potencia reactiva Q1. Y nosotros lo que queremos es bajar a Phi 2 con este factor de potencia 0,95, entonces queremos que la potencia reactiva sea Q2. ¿Cómo hago eso? Y tengo que poner un banco de capacitores que tenga una capacitancia de QC, ¿no es cierto? Este QC va a ser entonces, tiene que ser igual al banco de capacitores que yo quiero, que va a estar en kilovolt ampere reactivo. Genial. Eso es lo mismo que está en esta fórmula. Bueno, después que tenemos que si esta es la capacidad de mi trafo, si yo bajo Phi, también voy a estar aumentando la potencia activa a la que puedo llegar. Fíjense qué maravilloso es eso. Sin comprar un transformador nuevo, mejorando el factor de potencia, puedo aprovechar más mi trafo actual. Bueno, eso es todo en esta unidad. Nos vemos en la última parte. Chau, chau.